Esta es el Meetup sobre economía digital y blockchain que hemos organizado desde el Hub UIO. Este Meetup empezó, o esta serie empezó la semana pasada, el día lunes, eh, con una sesión muy interesante sobre la tributación y en el mundo, en el universo de la economía digital y algunos casos y algunas análisis respecto a si deberían o no tributar las grandes tecnológicas, por ejemplo, y sobre todo el cómo sería esto. Nos dejó muy inquietos y nos dejó con muchas ganas de más. Eh, y el día de hoy, pues vamos a tener un panel con dos invitados también que tienen cosas muy interesantes para contarnos. En este caso, el día de hoy, pues se va a hablar sobre los servicios digitales y algunas experiencias en América Latina. Nos acompaña para moderar la sesión de hoy Iván Terceros. Él es del Open Lab, un laboratorio ciudadano de tecnologías y cultura libre que tiene ya algunas actividades también interesantes alrededor del mundo digital, del universo digital. Él es sociólogo, es también apasionado por las tecnologías y también por los cripto, así que lo vamos a ver muy emotivo ahora moderando este panel. Entonces quiero darle la bienvenida a Iván. Hola, Franny, muchas gracias. Ok, nada, estamos. Hola, hola con todos y todas. Yo me llamo Iván Tercero, soy parte cofundador del Open Lab. Este es un laboratorio ciudadano de tecnologías y cultura abierta que lo hemos formado entre activistas y profesionales del mundo de la cultura libre, del software libre durante la pandemia. Y bueno, no llevamos mucho tiempo, llevamos un año de actividad y nos gusta tocar muchísimos temas. Nos pueden encontrar en la página openlab.es y también en las redes sociales y ahí suscribirse a Twitter y en nuestros canales de distribución de contenidos, que hacemos prácticamente un contenido cada semana. Y bueno, para lo que se me invitó, este es el Meetup Economía Digital y Blockchain. En este Meetup de 5 sesiones estamos buscando compartir con ustedes experiencias y conocimientos sobre la nueva economía digital. Para esto cubriremos temas como desafíos tributarios, Bitcoin, blockchain, transformación digital, fintech, ¿no? Durante 5 lunes tendremos diferentes invitadas e invitados con los cuales aprenderemos lo que tenemos que saber de este nuevo y desafiante mundo que cada día va en crecimiento, por cierto. Y bueno, hoy estamos en la segunda sesión de estas 5 que están planificadas. Esta se llama Servicios Digitales de Experiencias en la TAM. Para esto nos acompañarán Ana Cristina Triana y Marcos Bravo. ¿Quiénes son ellos? Pues, un momentico. Ana Cristina Triana Suárez es magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Externado de Colombia. Ella es contador público de la Fundación Universitaria San Martín, administrador financiero de la Universidad del Tolima, auditor de fiscalización tributaria, cambiaria y aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Es investigadora de Derecho Tributario Internacional y de la Economía Digital. Miembro además de la Comunidad de Conocimientos Tributarios Latinoamericanos. Pues, Ana Cristina, muy bienvenida. Por otro lado también está Marcos Bravo, quien es doctor en Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Barcelona, del Derecho Financiero y Tributario. Él es magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile, contador, auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana, docente adjunto por más de 18 años en pregrado y programas de posgrado en la Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entre otras universidades del país y del extranjero. Es actualmente docente y coordinador del área tributaria de la Universidad Santo Tomás. Es socio tax y legal BPAs. Global Consultores. Impuestos y precios de transferencia. Es director, cofundador y secretario general de Worldwide TaxNet, red de investigadores en tributación internacional y precios de transferencia. Es cofundador, además, y miembro de Conocimientos Tributarios Latinoamericanos, la CTL, red de investigación y profesionales del ámbito público y privado en finanzas públicas y políticas fiscales de Latinoamérica. Es también miembro de International Fiscal Association, la IFA de Chile, miembro del Instituto Chileno de Derecho Tributario
y es miembro del Colegio de Contadores de Chile. Pues Marcos, también bienvenidos y muchas gracias por su participación. No sé con quién comenzamos, no sé, Ana, si quisieras tú presentarnos. Muy buenas tardes. Gracias, Iván, por tan magnífica presentación. Sí, voy a empezar hoy. Para mí es un gusto estar compartiendo panel hoy con Marcos Bravo, un gran compañero y amigo. Voy a compartirles una presentación. Por favor, me confirman si se ve. Sí se ve, Ana. Listo. Entonces, como lo mencionaba Iván, vamos a hablar hoy en este panel sobre servicios digitales, experiencia en Latinoamérica. Voy a comentarles un poco de lo que es la tributación de los servicios digitales en Colombia, la cual ha estado enmarcada específicamente, pues casi como se ha dado a nivel mundial en los impuestos indirectos. Para el caso colombiano, estos impuestos se enmarcan básicamente en el impuesto sobre las ventas. Este impuesto fue introducido para los servicios digitales prestados desde el exterior con la Ley 1819 del 2016, la cual incluyó dentro de los hechos generadores del impuesto sobre las ventas los servicios digitales prestados desde el exterior. Esta incorporación a la norma fue a través del artículo 173 de la mencionada ley, que modificó el literal C del artículo 420 del Estatuto Tributario. Con esta incorporación en el hecho generador, se está creando, se está ampliando el principio de destino a este tipo de servicios, ya que se va a gravar la importación de servicios prestados desde el exterior, es decir, que el IVA se va a aplicar de forma extraterritorial. El literal C del artículo 420 del Estatuto Tributario se modificó o se adicionó la prestación de servicios desde el exterior. Pero, ¿qué servicios son los grabados con el impuesto sobre las ventas en Colombia? Entonces, son el suministro de servicios audiovisuales, es decir, la música, los videos, las películas, los juegos de cualquier tipo y la transmisión de eventos. Igualmente, el servicio a través de plataformas digitales, la publicidad online, la enseñanza o entrenamiento a distancia, los derechos de uso o explotación de intangibles y otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. Hay que tener claro que para que el hecho generador se configure, estos servicios prestados desde el exterior deben de estar, el usuario final debe estar residencia domiciliada en Colombia. Digamos que el criterio de sujeción que se da para determinar si está residenciado en Colombia es el medio, el lugar de expedición del medio de pago con el cual se realiza el respectivo pago a la plataforma digital. Ese es el criterio de sujeción, pues que más adelante entenderán por qué se los nombro desde ahora, ya que va a ser el criterio con el cual las plataformas digitales van a poder determinar si es o no un servicio grabado en Colombia para así poder declarar y pagar el impuesto. Y igualmente estableció la ley 1819 en su artículo 178 los sujetos pasivos, los sujetos pasivos del impuesto sobre las ventas para los servicios digitales prestados desde el exterior, adicionando el parágrafo segundo del artículo 437 del Estatuto Tributario y mediante la resolución 51 se establece el procedimiento mediante el cual estos sujetos pasivos van a poder cumplir los deberes formales y sustanciales que se generan en cuanto al IVA. Estos sujetos pasivos, de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 437, son los prestadores de servicios desde el exterior
que cumplirán sus obligaciones sustanciales y formales, entre las cuales está declarar y pagar el impuesto sobre las ventas, en calidad de responsables cuando los servicios prestados se encuentren grabados. Es decir, que cuando los servicios se encuentren dentro de la clasificación que les enuncié anteriormente. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias que revisten estos sujetos pasivos de acuerdo a la resolución 51? La primera obligación formal es inscribirse en el RUT. Para ello, esta resolución ha dispuesto un procedimiento para que estos prestadores de servicios se puedan inscribir en el registro único tributario, haciendo uso de los sistemas informáticos electrónicos desde cualquier lugar del mundo. Esto es un gran avance tecnológico que ha tenido la administración tributaria colombiana, ya que ha abierto sus puertas para que estos proveedores de servicios puedan cumplir este deber formal. También ha establecido que debe facturar los servicios prestados. Dentro de la resolución 51 se estableció que hasta tanto no se reglamente lo referente a factura electrónica o documento electrónico, la factura será el documento que habitualmente el prestador de servicios emite. Para el caso colombiano, pues tenemos de que son los contratos virtuales que se suscriben en el momento de obtener los servicios. Eso básicamente constituiría el documento o la factura por la prestación del servicio. Igualmente le estableció, digamos que en la aplicación del principio de igualdad, que el proveedor de servicios desde el exterior debe llevar un registro contable de IVA, el cual va a ser auditable y va a ser el soporte de las declaraciones que presenten del impuesto. Y por último, pues tenemos la obligación de declarar y pagar el IVA recaudado. Respecto a la declaración y pago de este IVA, la resolución 51 del 19 de octubre del 2018 establece un procedimiento, que permita con eficacia y simplicidad permitirle a los prestadores de servicios del exterior que cumplan el deber formal de declarar y pagar el impuesto sobre las ventas. Para esto, igualmente habilitó los servicios informáticos electrónicos para que puedan presentar sus declaraciones tributarias desde cualquier lugar del mundo. Por eso deben de estar inscritos previamente en el Registro Único Tributario, ya que con esta inscripción se les otorga una firma electrónica que les va a permitir hacer esta presentación virtual de sus declaraciones tributarias. Adicionalmente, habilitó el mecanismo de recaudo internacional, que le va a permitir a los prestadores de servicio pagar en cualquier tipo de divisa al gobierno nacional el impuesto sobre las ventas que ha recaudado. La periodicidad para la declaración y pago de este impuesto va a ser bimestral y se va a sujetar al calendario fiscal que se establece para cada una de las vigencias. Para la declaración y pago, la Administración Tributaria ha definido un formulario específico de declaración del impuesto sobre las ventas de prestadores de servicios desde el exterior. Es el formulario que ven a mano izquierda de la pantalla. Como vemos en él, pues está constituido por los datos básicos del declarante, la determinación del ingreso que percibió por las operaciones grabadas dentro del territorio nacional, a la cual se le deducen los valores de las operaciones que fueron rescindidas para hallar el total de ingresos netos, sobre los cuales se va a aplicar la tarifa del impuesto sobre las ventas, que para Colombia es el 19%, e igualmente se aplica sobre el valor de los ingresos rescindidos la misma tarifa, la cual se va a restar al valor total del IVA generado para hallar el valor total del impuesto a pagar. Como vemos en el formulario,
esta determinación del impuesto se hace en dólares. E igualmente, que digamos que es la divisa de reconocimiento internacional. E igualmente, el sistema informático electrónico a través del cual se diligencia el formulario, le va a hacer conversión inmediatamente a pesos colombianos con sujeción a la tasa representativa del mercado que esté vigente para la fecha de la presentación de la declaración. Adicional a este sistema de declaración y pago, la ley 1819 introdujo un sistema alternativo para recaudo y pago del impuesto sobre las ventas, pero esto es un sistema de acogencia voluntaria u optativa para los prestadores de servicios del exterior. Esto fue incorporado por el artículo 179 de la ley 1819, que adiciona al parágrafo 1 del artículo 437-1 del Estatuto Tributario, y que mediante la resolución 17 del 8 de febrero del 2020 se establece el procedimiento para que se pueda dar esa acogencia voluntaria por parte de los prestadores de servicios del exterior. Pero ¿en qué constituye este mecanismo anticipado para el pago del impuesto y optativo? Lo que establece el parágrafo 1 del artículo 437 del Estatuto Tributario es que en caso de que los prestadores de servicios acojan este sistema alternativo de recaudo y pago del impuesto, estarán sujetos a una retención en la fuente a título de IVA por el 100% del valor del impuesto generado. ¿Quiénes van a aplicar estas retenciones en la fuente? De acuerdo a lo establecido en el numeral 3 y 8 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, que fue introducido también por la ley 1819, los agentes de retención serán las personas del régimen común, las cuales hoy ya están aplicando las retenciones en la fuente a todos aquellos proveedores de servicios con los cuales realizan transacciones. Es decir, estas personas responsables del régimen común practican retención en la fuente, sea o no sean proveedores que se hayan acogido voluntariamente a este sistema alternativo. Y las entidades emisoras de tarjeta de crédito y débito y los recaudadores en efectivo a cargo de tercero aplicarán retención en la fuente a aquellos proveedores de servicios que, según el procedimiento de la resolución 17 del 8 de febrero del 2020, le manifiesten a la administración tributaria que desean acogerse voluntariamente a este sistema alternativo del pago de impuestos a través de retención en la fuente, a título de IVA. Pero ¿por qué esta dualidad en el sistema? Porque no todas las personas con las que se transan servicios digitales prestados desde el exterior, y diría yo, en gran proporción, la mayoría de estos servicios transados, es con personas naturales que no tienen la calidad de agente de retención y que no tienen la calidad de régimen común. Son personas naturales, asalariadas, pensionados, personas, como diríamos vulgarmente, del común, que no tienen estas responsabilidades fiscales. Entonces, esta sujeción al impuesto en este momento la están presentando y declarando los prestadores de servicio a través de la declaración de IVA determinado directamente por ellos. Pero se va a dar la opción de que en el momento de pago abono en cuenta que se realice a través de las tarjetas crédito o débito o a través de consignaciones a cuentas bancarias, se practique esta retención en la fuente por estos entes operadores de emisores de tarjeta de crédito o recaudadores de efectivo. Esto pues digamos que no ha sido una gran estrategia para Colombia, ya que esto, como vamos a ver en la siguiente diapositiva respecto al recaudo, no ha sido la mejor estrategia y no le ha permitido a Colombia tener un recaudo eficiente de este impuesto, teniendo unos niveles muy bajos respecto a las perspectivas fijadas
de generación de ingresos tributarios por parte de la CEPAL. Ya que, como vemos, desde la modificación introducida por la Ley 1819 del 2016, en Colombia se han inscrito 56 prestadores de en el Registro Único Tributario. Del 1 de julio del 2019 al 31 de diciembre del 2019, el recaudo fue bastante alto, digamos que para iniciar, respecto a la proporción de los ingresos tributarios que proyectaba la CEPAL, ya que alcanzó un valor total de 252.535 millones, es decir, el 66% de lo proyectado a la CEPAL, que era de 381.000 millones. Pero para el 2020 ya esta cifra, pues muy seguramente por efectos de la pandemia, se disminuyó a 209 millones de pesos, es decir, rebajamos casi a un 60%. Y en lo corrido de 2021 a marzo, que es la estadística que se tiene, apenas van recaudados 99.000 millones. Es decir, es una proporción muy baja referente al recaudo proyectado de la CEPAL, siendo que esta no estima todas las plataformas que prestan servicios digitales en Colombia. Como vemos, pues la estrategia de dejar el mecanismo de recaudo alternativo de retención en la fuente como una opción, más no como la estrategia principal de recaudo, pues no ha sido una buena posición para Colombia, para que Colombia realmente recaude este tributo, porque pues los prestadores de servicios, si bien se inscribieron, no todos han cumplido el deber formal de declarar, donde pues ya la administración tributaria debe empezar por adelantar programas de control a estas multinacionales para poder exigir este pago de este impuesto. Entonces esto realmente ha conllevado a que exista un desgaste para la administración tributaria. Esto es todo. No sé qué comentarios, preguntas y dudas. Esto es todo lo que es el panorama de Colombia respecto a la tributación de los servicios digitales. Si bien frente a los impuestos directos no existe una normatividad específica para los servicios digitales prestados desde el exterior, sí existen a través de los mecanismos alternativos, el mecanismo alternativo de recaudo de retención en la fuente. Sí se retiene sobre los pagos a bonos en cuenta realizados por estos servicios unas tarifas entre el 15 y el 25% en el momento del pago a bono en cuenta, cuando estos pagos se realizan por un agente retenedor o cuando se realizan a través de las tarjetas débito y tarjetas crédito, una tarifa del 1.5% sobre estos pagos. Si bien no es una legislación específica para los servicios prestados desde el exterior, sí la legislación existente en el marco normativo doméstico alcanza a abarcar con el impuesto sobre la renta estos ingresos de los servicios prestados desde el exterior. Muchas gracias. No sé si existe alguna duda o inquietud. Muchas gracias, Ana. De hecho, vamos a dejar las preguntas para el final. Quizás después del siguiente expositor ya vamos a tener un poco más de contrastes y de otras visiones para hacer las preguntas. Y no se olviden a todos hacer las preguntas por medio del chat. El chat que tenemos acá en Zoom, pueden escribirlas allá, nosotros las vamos a recoger y al final de las exposiciones las pasaremos a los expositores. Eso. Bueno, con todo ello, muchas gracias. Y ahora más bien, Marcos. Marco, ¿estás por ahí? Hola, Marcos. Muy buenas noches, ¿se escucha bien?
Sí, perfecto, Marcos. Nada, Ok, te muchas cedo, te gracias. cedo la palabra. Muy amable, Iván. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todas las organizaciones que colaboran en este Meet que estamos realizando, también a mi partner, digo yo, ¿no es cierto?, Ana Triana, de Colombia, ¿no es cierto?, que lleva una excelente exposición del punto de vista, ¿no es cierto?, de la tributación de los servicios digitales en Colombia. Em, y en ese sentido los queremos invitar por parte de Global TaxNet, que también es una red de académicos y también de investigadores a nivel mundial. Hemos coordinado con nuestros colegas de Ecuador estos Meet que nos va a permitir conocer un poco más sobre la tributación internacional, sobre la tributación especialmente, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, que somos países hermanos. Em, y también quiero enviar un mensaje de mucho respeto también por toda esta crisis de la pandemia que hemos estado viviendo. Eh, Acá en Santiago de Chile volvieron a aumentar los casos de contagio, estamos en cuarentena en toda la región metropolitana, que es la que corresponde a la región más importante en el sentido de cantidad de habitantes. Mi respeto también, mis condolencias a los que han, personas que han tenido que partir, a los familiares y dar todo mi su fuerza y mi apoyo y, ¿no es cierto?, bendiciones a todos ustedes para que podamos salir luego de esta situación. Bueno, después de este pequeño preámbulo muy importante y agradecimiento, les voy a exponer tengo aquí una presentación que preparé. eh, es un poquito extensa, pero vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en estricto rigor la tributación de servicios digitales en Chile y también derribando algunos mitos y también algunas situaciones que son a veces como un poquito especiales en la legislación local, especialmente en la legislación doméstica, como también se conoce a nivel de tributación internacional, del punto de vista, ¿no es cierto?, de la tributación tanto de los servicios digitales que son entre empresas, que se conoce, ¿no es cierto?, como B2B, y la tributación, entre comillas, ¿no es cierto?, las operaciones que producen, ¿no es cierto?, una tributación entre empresa y el consumidor final, también conocido como B2C. Entonces, en Chile, el tema de servicios digitales ha ido avanzando en forma bastante especial desde el año 2015. Chile es miembro de la OCDE a partir del año 2010 y desde ahí en adelante se ha ido alineando con el plan BEPS de la OCDE, que partió en el año 2015 y que tiene mucho que ver con todas estas reformas tributarias que han ocurrido en estos últimos 5 años, 6, incluyendo reformas tributarias que no solamente han impactado a nuestro país, sino que también a diferentes países latinoamericanos y también la economía europea. Todos ellos que han sido, ¿no es cierto?, incorporados a este plan BEPS de la OCDE, que la sigla BEPS significa la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, ¿no es cierto?, o de la riqueza o de las utilidades a paraísos fiscales. Entonces, este gran plan BEPS que hizo la OECD a partir del año 2008 y que culminó en los borradores preliminares en 2013 y que luego lo publicó en el 2015 como un borrador también preliminar, se ha ido implementando en Chile de manera bastante, creo yo, ¿no es cierto?, acuciosa, y ha sido unos pilares del punto de vista del plan de gestión de cumplimiento tributario que tiene la autoridad fiscal aquí en Chile y que está muy alineado con los foros de intercambio automático de información a nivel de la OCDE. Ustedes comprenderán que los países de la OCDE son 34 países, y que hace muy poco, ¿no es cierto?, fue incorporado también Costa Rica. En Latinoamérica son 4 países: Colombia, Costa Rica, México y Chile, los que están componiendo este grupo. Y de estos 34 países hoy día ya cuentan intercambios de automático de información em, que alcanzan a más allá de los países OCDE. O sea, este gran cambio, este gran, como decimos algunos, cambio de paradigma de la tributación internacional ha tocado a todos los países que están rodeando, ¿no es cierto?, en este hermoso planeta, en este gran globo, y nada es casualidad que obviamente uno de los planes de acción del plan BEPS es la economía digital, la problemática que presenta la economía digital. Una problemática del punto de vista, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la problemática tributaria, de la regulación. Entonces aquí en esta presentación vamos a hablar, a mencionar, ¿no es cierto?, qué significa esta nueva economía, una economía colaborativa, una economía, ¿no es cierto?, que también está dando ciertos aspectos de regulaciones
al parecer en algunos países, ¿no es cierto?, bastante especiales, en otros no, este tema de la criptomoneda, ¿no es cierto?, los fintech, todo lo que tiene que ver con este nuevo mundo de economía digital y financiera, que es importante, ¿no es cierto?, ir aclarando un poco. Después vamos a ver los servicios digitales e inteligencia artificial que le ha tocado experimentar acá en Chile. Y finalmente los incentivos fiscales que en Chile están en la tecnología y que permiten, ¿no es cierto?, a inversionistas extranjeros también participar en estos procesos. Y algunas conclusiones, reflexiones que esperamos, ¿no es cierto?, ir desarrollando no solo en el transcurso, sino que también al final de la presentación. Así que sin mayor preámbulo, veamos esta gran economía colaborativa que sin lugar a duda vino a quedarse y que se ha visto, ¿no es cierto?, acelerada por esta nueva, se ha visto acelerado, perdón, por la pandemia, dado que este tema de la pandemia va provocando, ¿no es cierto?, ciertas distorsiones, o mejor dicho, ciertas quiebres dentro de la cadena de suministro, y por esa razón se ha visto bastante impulsado el tema de la economía digital. Ya no hay una atención cara a cara como era antes, sino que todo es utilizando también parte de la logística como es Rapid, ¿no es cierto?, Uber Eats, por ejemplo, y otros tipos de soportes de tecnología y que permiten generar también un acercamiento a los clientes que hoy día están, ¿no es cierto?, en cuarentena o en sectores, ¿cómo se llaman?, sectores vulnerables. Entonces, este nuevo sistema de producción y consumo de bienes que parte, ¿no es cierto?, a principios del siglo XXI, va generando un nuevo ecosistema. Así me gusta denominarlo. Realmente es un ecosistema que creo que definitivamente llegó para quedarse, va a seguir evolucionando. Veamos cómo va evolucionando en algunos casos, ¿no es cierto?, como Uber acá en Chile generó un gran problema, no del punto de vista tributario solamente, sino que un problema desde el punto de vista de la administración del parque automotriz, de los taxis, del colectivo, como también desde el punto de vista económico y de alguna responsabilidad solidaria desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la retención de los impuestos. Entonces, es una realidad que debemos convivir en nuestros países de Latinoamérica y en países en varias partes del mundo, ¿no es cierto? Tenemos estas grandes diferencias, podríamos decir, del punto de vista, ¿no es cierto?, político, también social, pero tenemos muchas coincidencias, creo yo, y especialmente nuestros hermanos de Latinoamérica, tenemos muchas coincidencias y que poco a poco vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cómo poder ir implementando toda esta nueva economía y cómo vamos a ir regulando. Yo creo que la regulación es bienvenida al mundo, ¿no es cierto?, de la economía digital, pero no la normativización. ¿Qué quiero decir con la normativización? Significa estar normando para colocar ciertos tipos de barreras. En eso no estoy yo de acuerdo, una opinión muy personal. Tenemos que hacer que este ecosistema crezca, ¿ya? Es así como podríamos estar mirando a los Estados Unidos de Norteamérica, de qué manera ha ido creciendo esta economía digital sin colocar ningún tipo de barrera, sin colocar ningún tipo de umbral, sin colocar ningún tipo todavía de restricción del punto de vista de mayores tasas de impuestos, sino que ha ido funcionando en la medida, ¿no es cierto?, que el sistema tributario de cada país va pudiendo, ¿no es cierto?, albergar estos nuevos procesos, ¿no es cierto?, de economía digital. Así vamos a ver cómo en nuestro país también esto no es algo nuevo, esto se viene ya trabajando hace bastante tiempo, y la gran incertidumbre que se producía en la economía digital, como vamos a ver más adelante, es con respecto, ¿no es cierto?, a la relación que hay entre la empresa y el consumidor final. Es ahí donde se estaba produciendo el problema de la evasión fiscal propiamente tal, más que entre empresas, porque entre empresas aquí en Chile impera el concepto de la fuente pagadora de la renta, que eso qué quiere decir que cualquier servicio que se esté prestando, sea esto por plataforma, ¿no es cierto?, o un no domiciliado ni residente en Chile, bajo el concepto de withholding tax, bueno, se retiene acá en la fuente cuando son entre empresas, y así opera nuestra legislación. Entonces, a medida que se ha ido implementando esta economía digital, lo más importante es determinar la naturaleza jurídica de las operaciones que tienen para poder determinar qué tasa de impuesto aplicar. También de por medio tenemos los convenios para evitar la doble imposición. Chile ha suscrito 38 convenios con varios países, y dichos convenios también permiten una tasa rebajada de impuestos o bien una exención de los impuestos, y que van a pagar finalmente los países, las empresas que tienen residencia en el estado contratante
en el otro país. Entonces, así podemos ir viendo de que Chile también ha ido un poco avanzando en este tema de la economía transfronteriza y también en la economía digital. Es así como se hizo una reforma tributaria hace muy poco, en el año 2020, en febrero de 2020, que fue la última reforma tributaria. No puedo decir que va a ser la última, parece que vienen, ¿no es cierto?, nuevas reformas, producto de varios temas relacionados con la pandemia, también relacionados con este tema social que no solamente le ha tocado a Chile, sino que también a otros países hermanos, en Colombia también, por este resurgimiento fuerte de la sociedad. Entonces, se está viendo acá en Chile, inclusive con una elección de constituyentes para hacer una nueva constitución, y en ese sentido creo que van a haber bastantes cambios, hay un nuevo pacto social, como podríamos denominar, ¿no es cierto? Y con ellos, con este pacto social, que no solamente va a ser desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de civil, sino que más bien también del punto de vista económico y tributario, ¿por qué no decirlo? Y es tan así que tanto la OCDE como la Organización de las Naciones Unidas han propugnado en estos 2 últimos años, vienen propugnando que debe existir un nuevo pacto social y tributario en los países de la región. Sin querer dar un poco más de lata, como decimos acá en Chile, partimos con la problemática. La problemática efectivamente se da cuando no existe residencia, porque cuando existe residencia en todo lo que es la importación de bienes y servicios, nuestra regulación interna del sistema tributario, tanto el código tributario que regula, ¿no es cierto?, el comportamiento de los contribuyentes con las empresas o personas, también está la ley de impuesto a la renta, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la renta propiamente tal, el beneficio, el incremento patrimonial que tienen cada una de las personas, sean personas físicas o naturales o jurídicas. Y en el otro caso está la ley de impuesto a las ventas y servicios, que también es conocido como la ley del impuesto al valor agregado, el IGB también en otros países, ¿no es cierto?, el VAT, ¿no es cierto?, sigla en inglés, del impuesto a la venta y servicio. Entonces, la problemática con la residencia no existe, está regulado, los importadores tienen que pagar IVA, ¿no es cierto?, hay en algunos casos exenciones del IVA, como opera, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de legislación. También puede existir una doble tributación de IVA cuando tenemos importaciones que en sus exportaciones en el país que está enviando la mercadería está grabado con IVA, y acá en Chile también en la importación está grabado con IVA, no opera ningún tipo de tax credit, entonces en ese sentido sí puede generarse una doble tributación de IVA. Y el otro es el retención de impuesto adicional. Y en ese sentido, ahí me voy a detener un poco, porque la retención del impuesto adicional, que corresponde, ¿no es cierto?, al pago de las rentas o beneficios que reciben no domiciliado ni residente en Chile, como es nuestro caso, y es ahí donde se aplica estos impuestos a la jurisdicción de destino. Como muy bien decía Ana Triana, la problemática que tenemos, ¿no es cierto?, con la economía digital es que esto está en la nube, entre comillas, no tenemos la capacidad de poder determinar dónde tiene domicilio, dónde tiene residencia, ¿no es cierto? Sabemos que al no estar constituido acá en Chile, al no generar una residencia fiscal, estaríamos aplicando este impuesto, y en ese sentido la legislación chilena se ha preocupado muchísimo en sus artículos 58, 59 y 60 de la ley del impuesto a la renta, de aplicar, ¿no es cierto?, este impuesto adicional dependiendo del tipo de remuneraciones, dependiendo del tipo de operaciones como intereses, ¿no es cierto?, asesoría técnica o asesoría ingenieril, prestaciones de servicios en el extranjero, y que regularmente se cobra una tasa del 35%, esa es la tasa máxima general del impuesto adicional que tienen los contribuyentes de impuesto adicional. Y en el caso de la remuneración de servicios del artículo 59, ahí van variando las tasas, como por ejemplo las regalías tienen una retención de un 30%, y cuando digo regalía me refiero, ¿no es cierto?, a todos los usos o goce, ¿no es cierto?, de marca, patente, invención, y todo lo que tiene que ver con el royalty, por ejemplo, y ahí tiene una tasa de un 30%, pero si aplicamos los convenios para evitar la doble imposición, la mayoría de los convenios que ha firmado Chile tienen una tasa rebajada y no debe exceder el 10%. Entonces, ahí nos damos cuenta que los convenios para evitar la doble imposición ayudan a esta relación que existe, ¿no es cierto?, entre diferentes países de una operación transfronteriza que va permitiendo una tasa rebajada y no estar pagando una tasa del 30%, sino que en ese caso, en virtud del convenio,
tendrían una tasa del 10, no podrían, perdón, exceder el 10%. Es importante establecer que los convenios para evitar la doble imposición lo que buscan es generar umbrales, ¿ya? Es decir, no exceder la tasa de, en este caso, 10%. Y obviamente, como son tratados internacionales, Chile ha suscrito tratados internacionales, no solamente en la parte tributaria, sino que también en los derechos humanos y otros tratados internacionales de transporte, y los cuales estos tienen obviamente una jerarquía superior a la legislación local. Sin perjuicio de ello, uno siempre debe realizar el análisis, en primer lugar, de la legislación local y luego ver el convenio y ver cuáles son, obviamente, estas tasas, ¿no es cierto?, de umbrales de retención. Y en otros casos, como por ejemplo, que la gran mayoría de los convenios que tiene Chile, cuando se tratan de servicios profesionales, servicios de asesoría técnica o de ingeniería, están exentas del impuesto adicional. ¿Esto qué quiere decir? Que estos tipos de servicios solamente van a tributar en la residencia en la medida, ¿no es cierto?, que exista el convenio para evitar la doble imposición. Van a tributar en la residencia del país del Estado contratante, ¿ya? Y es así como tenemos los convenios de Perú, tenemos el convenio también de Argentina, pero no es así, por ejemplo, con convenios con Colombia. En el caso de Colombia, los servicios profesionales, los servicios, ¿no es cierto?, de asesoría, son considerados regalías, ¿ya? Como también es en el caso de Brasil, que es otro país donde también se ha considerado estos servicios como regalías propiamente tal. Entonces, también hay que tener una visualización adecuada de los convenios para evitar la doble imposición. Por eso el tema de la tributación internacional es un poquito complejo. No digo que es física nuclear, pero también, ¿no es cierto?, es bueno que estén en ese sentido muy bien asesorados, porque no todos los contadores, ¿no es cierto?, generales ni auditores manejan el tema de la tributación internacional. Y por eso es tan relevante hoy en día. De hecho, yo hago cátedras en la carrera de contador auditor, en carreras de derecho, y últimamente lo que más he destacado y les he tratado, ¿no es cierto?, de señalar, tanto las carreras de posgrado como también de pregrado, este énfasis que la tributación internacional está generando mínimos estándares a nivel global y que tarde o temprano se están modificando, y de hecho ya se están modificando las legislaciones locales en virtud de este mínimo estándar que está proveyendo, en este caso, la OCDE, y que hoy día ya contamos con acuerdos multilaterales con más de 109 países. Eso quiere decir que ya esto pasó a los países de la OCDE. Por lo tanto, tenemos que estar mirando muy bien cuáles son los acuerdos, cuáles son los convenios para evitar la doble imposición, para así no tener una renta más gravosa, ¿ya? Ahora, con respecto al tema de Chile, como les comentaba, cuando hay una operación entre empresas, en este caso, por ejemplo, una empresa chilena que tiene una operación con Facebook, ¿no es cierto?, y tiene de publicidad, ahí opera, ¿no es cierto?, el impuesto adicional, porque cualquier empresa que lleva contabilidad acá en Chile, que tributa en primera categoría, ¿ya?, que la tributación general, debe retener, actúa como un habilitado en derecho en la retención de cualquier pago al exterior de estos beneficios, ¿no es cierto?, de los no domiciliados ni residentes en Chile. Entonces, por ese lado, Chile no ha renunciado al concepto del pago, perdón, al concepto de la fuente pagadora de la renta. Por lo tanto, se aplica en este caso el withholding tax. Como les mencionaba, son tasas que van del 35 hasta la exención, van dependiendo de las remuneraciones, los tipos de servicios, ¿no es cierto?, y que pueden tener tasas eh, aplicándolo solamente en la legislación local. Por ejemplo, los intereses, si tenemos una operación de intereses con un banco o institución constituida que está domiciliada, perdón, en el extranjero, tiene una tasa de un 4%. En cambio, si usted tiene una operación con un relacionado que le está entregando un financiamiento a Chile, tiene una tasa del 35% de los intereses que son realizados. Entonces también hay que ver cuáles son las partes involucradas, ¿no es cierto?, para poder generar un buen tratamiento desde el punto de vista de cumplimiento tributario. Entonces, desde el punto de vista de síndrome de residencia en Chile, como les comentábamos, desde el punto de vista del impuesto adicional, también acotado, cuando una operación no está grabado con impuesto adicional, por ejemplo, está exento del impuesto adicional, opera en forma residual la normativa de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios en nuestro país, que es el artículo, ¿no es cierto?, octavo de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios,
que son hechos grabados especiales, y ahí, ¿no es cierto?, cuando no está grabado con un impuesto adicional, se graba con el impuesto a las ventas y servicios, que tiene en Chile una tasa general de un 19%. ¿Ok? Eso es la norma residual, y en el caso que estén grabados con impuesto adicional, la misma normativa de la Ley de Impuesto a la Venta y Servicios, artículo 12, letra E, señala que si ha pagado impuesto adicional, no pagará, ¿no es cierto?, el impuesto a la venta y servicios, al IVA, al impuesto a valor agregado. Entonces, tenemos normas residuales que van permitiendo esta forma de salvar la situación. Por otro lado, también tenemos acá el caso Uber, que en Chile ha sido un boom desde el año 2016, si mal no recuerdo, y cómo este modelo de negocio, que es de una economía colaborativa, ¿no es cierto?, está siendo aplicado a nivel global. ¿Ya? Hoy día tenemos presencia de Uber en muchos países. En algunos países esto están, desde el punto de vista regulatorio, están totalmente prohibidos. Eh, Aquí la gran pregunta que nos hacemos es si este caso de Uber es de aplicación, ¿no es cierto?, de aplicación de servicio de transporte propiamente tal, o es una aplicación que pone en contacto al usuario con el conductor. También aspectos tributarios, porque efectivamente en el caso Uber, antes de la ley que se creó, ¿no es cierto?, en febrero de 2020, no llevaba IVA ni tampoco llevaba renta. Entonces, al final, para nosotros, desde el punto de vista Uber, ha sido un gran caso de estudio. Y aquí la gran pregunta es, si es un servicio realmente de transporte colaborativo. Entonces la respuesta que nos da Uber, obviamente, es que mediante una aplicación, ¿no es cierto?, que utiliza su propia tecnología, genera la comunicación entre el usuario y el conductor. El servicio que tiene como centro es la comunidad, es decir, el usuario. Y este servicio, para que ustedes sepan, el Uber, ¿no es cierto?, yo creo que ustedes ya lo saben, nació en Estados Unidos en el año 2009, y que fue fundado por Cam, perdón, y Travis Kalanick. Este último, ¿no es cierto?, ex CEO, ya no es dueño. Y actualmente los que están detrás, ¿no es cierto?, de Uber son el banco Goldman Sachs, el Benchmark Capital y el Google Ventures. O sea, son grandes corporaciones. Entonces, no estamos viendo aquí que se trata de una plataforma que busca solamente la ilusión o la evasión fiscal, sino que muy por el contrario son grandes corporaciones que generalmente están detrás, o bien startups, como estamos viendo hoy en día, startups emprendedores, ¿no es cierto?, que parten con un sistema de economía digital que va generando así poco a poco una gran cadena. Y, ¿por qué no decirlo? En este minuto creo yo que existe una posibilidad fantástica y tremenda ¿no es cierto?, que estos servicios, ¿no es cierto?, que estos servicios sean conducentes, ¿no es cierto?, para la facilitación del punto de vista, ¿no es cierto?, de los usuarios, y por otro lado, ¿no es cierto?, nos ayudan a tener una mejor, ¿no es cierto?, sistema de transporte. Sin embargo, aquí, como lo señala en la siguiente presentación, el transporte de pasajeros no lo lleva a cabo Uber, sino que lo que hace finalmente es colocar en contacto el usuario con el conductor. En ese sentido, acá en Chile ha tenido bastantes problemas. Se está haciendo una regulación sobre el transporte de pasajeros, específicamente para el tema Uber. No es casualidad que aparezca este logo, ¿no es cierto?, o imagen entre taxis, ¿ya?, y Uber peleando prácticamente con unos sables acá. Así se ha dado. Desde el año 2016 ha habido muchísimos problemas. Han habido, ¿no es cierto?, demanda contra demandas, también desde el punto de vista de cumplimiento tributario, sin lugar a dudas, porque una forma en que se remunera al usuario es mediante, ¿no es cierto?, el pago que realiza Uber desde su cuenta corriente que está ubicada en otro país, y le paga al usuario propiamente tal, y eso no tiene un hecho grabado, perdón, eso es un hecho grabado que debería pagar, ¿no es cierto?, impuesto a la renta, y que actualmente no paga, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está regulado en el parque automotriz de taxi colectivo el Uber, ya propiamente tal. Entonces, estamos pendientes. Esto se ha venido trabajando desde el año 2016. En Nueva York generó muchísimos conflictos con taxistas. En Carolina del Sur tuvo que cesar la actividad de Uber. En Orión de Portland hubo una gran disputa con respecto, ¿no es cierto?, a Uber, y tuvo 3 meses de suspensión. En Italia tiene una medida cautelar de suspensión, pero que más adelante le voy a explicar que ya se liberó. En Francia se calificó como un servicio ilegal, eso fue en el año 2015, y en España
Este servicio de transporte o servicio electrónico de intermediación, como también finalmente se le denominó, en Barcelona está prohibido. Sin embargo, en Brasil, perdón, en Madrid, en el año 2018, se abrió una filial y eso fue una muy buena estrategia desde el punto de vista tanto de, podríamos decir, tributario como de marketing, en el sentido de que al ingresar por un país de la Comunidad Europea, en ese sentido Uber, al ser una filial, es decir, constituida con las leyes, ¿no es cierto?, en Madrid, y pagar todos los impuestos que generen, automáticamente le abrió las puertas al resto de los países, ¿no es cierto?, de la Comunidad Europea, permitiendo que Uber, ¿no es cierto?, no sea una, una plataforma prohibida en los países de Italia ni Francia, sino que es una plataforma que existe y que se aplica en la Comunidad Europea porque tiene una residencia fiscal en la Comunidad Europea, en este caso en Madrid, España. En Chile existe un proyecto de ley desde julio del año 2018 que está tratando de regular Uber dentro del parque automotriz de los taxis colectivos, porque obviamente acá Uber, los taxis colectivos pagan una patente, tienen que enrolarse, ¿no es cierto? Tienen que pagar también otros tipos de contribuciones locales, y en ese sentido, ¿no es cierto? También es importante señalar que en ese sentido el Uber está siendo calificado hoy día como una plataforma, pero a la vez como un medio de transporte, cosa que todavía, esa es la razón que yo creo que todavía no sale esta legislación, ¿ya? Porque es bastante compleja. De hecho, se les ha pedido a los taxis colectivos que generen sus propias plataformas, ¿ya?, de comunicación entre usuarios, cosa que obviamente la, el gremio de taxi colectivo lo ha encontrado un poco complejo, en el sentido de que cómo tener una plataforma para contactarse con usuarios. Lo que actualmente está sucediendo es prácticamente que se generan grupos de WhatsApp, esa es la verdad. Se ha generado un poquito el grupo de WhatsApp de los taxis colectivos y van permitiendo ahí la comunicación directa o designaciones, ¿no es cierto?, de los pasajeros. Pero sigue funcionando, entre comillas, Uber, pero es una gran problemática porque no tiene una regulación, ¿no es cierto?, en nuestro país. Veo unas preguntas, no sé si, Iván, no sé si lo haremos al final o lo vamos a ir respondiendo en este minuto. Ok, si quieres podemos responderla ahora mismo. Es una pregunta hacia ti, Marcos, ¿no? Que dice, si se hace una exportación de Guatemala a Perú y nosotros somos los intermediarios del Salvador y tendríamos que entregar la factura a Perú del Salvador, ¿cómo sería nuestro pago de impuestos si somos intermediarios en la venta? Ok, esto es importante ver cómo es la legislación en cada uno de los países, ¿ya? En Chile, como lo vamos a ver un poquito más adelante, se generó una ley que corresponde, ¿no es cierto?, a la ley de impuesto a la venta y servicios, especialmente cuando estamos en presencia del consumidor final, ¿ya? Es decir, aquel contribuyente que no va a generar ningún tipo de renta, y ahí se le está aplicando, ¿no es cierto?, una retención de un 15% que debe de enrolarse estas plataformas acá en Chile, y de esa forma, en forma trimestral, van pagando este IVA. En esta pregunta, que me parece bastante interesante, que habla de una exportación de Guatemala a Perú, y nosotros somos los intermediarios en El Salvador, como me enseñaba, ¿no es cierto, Eunice? Gracias por la pregunta, Eunice. Y tendríamos que entregar la factura a Perú de El Salvador, ¿no es cierto? ¿Cómo sería nuestro pago de impuestos si somos intermediarios de la venta? Aquí es muy importante eh, la mirada, en este caso, ¿no es cierto?, desde Perú, ¿ya? Desde Perú tendríamos que ver si son o no intermediarios, ¿ya? Si son, en el fondo, comisionistas, ¿ya? Si esta aplicación fuese para Chile, y ahí lo hago como un ejemplo, porque la legislación de Perú no la conozco a profundidad, pero sé que están con una legislación de servicios digitales desde el año 2016, ¿ya? El tema de las plataformas digitales entiendo que todavía no lo tienen normado, ¿ya? Eso me atrevo, eso sí a decir. Sin perjuicio, yo creo que va a ir esto avanzando un poquito a lo que Chile tiene, ¿ya? No sé si algún integrante también de acá existe de Perú que nos pueda dar una manito, pero en el fondo, cuando hablamos de intervención hay que tener cuidado con la comisión. Si somos comisionistas en la venta, tenemos que ver la legislación local. Por ejemplo, si esto ocurre en Chile, utilizando como intermediarios la plataforma, ¿no es cierto?, de ustedes, y los activos subyacentes están ubicados en Chile, como el caso de Perú, ¿no es cierto?, ese servicio,
estaría gravado con el impuesto al valor agregado. Eso es en la medida que se tratase, vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, de un consumidor final, ¿ya? O si bien la empresa ha dejado como exento, ¿no es cierto?, del impuesto adicional, que puede ocurrir porque va dependiendo de la aplicación de los convenios y también de algunos servicios que la misma ley señala que están exentos de impuesto adicional, y en ese sentido, la empresa debe, ¿no es cierto?, retener con una factura de compra ese servicio y declarar y pagar el impuesto del 19%. ¿Ok? Es un poco la figura cómo funciona acá en Chile, y creo, y me puedo atrever a decir, que en algunos países también funciona desde el punto de vista del IVA. Es importante señalar, Chile adoptó y tomó el concepto del IVA, pero hay otros países, como en la Comunidad Europea, que están hablando de un porcentaje sobre la renta, ¿ya? Y es un impuesto sustituto propiamente tal a la renta. Entonces tenemos que estar viendo también la legislación local en cada uno de los países. Chile, si bien no se alineó con lo que dice la OCDE en este tema, fue más que nada se alineó con los primeros papers que tienen la OCDE en el año 2015, hablaba de gravar en el consumo propiamente tal, con impuesto al valor agregado, pero después, ¿no es cierto?, la OCDE se pronunció obviamente con respecto al plan BEPS, que todavía está en discusión. Eso es sumamente importante, está todavía en discusión. En el mes de junio se espera sacar un penúltimo borrador para después en el mes, ¿no es cierto?, de entre agosto y septiembre, ya la OCDE pronunciarse cuál va a ser, ¿no es cierto?, cuál va a ser la posición de la economía digital, si va a ser por el pilar 1, es decir, por el nexo, como una especie de residencia fiscal y atribución de beneficios, y eso es renta, o si no, va a ir por una tasa global, que es el pilar 2. La tasa global del pilar 2 es una tasa mínima que se le debería estar cobrando a todos las corporaciones, ¿no es cierto?, que utilizan las plataformas, y me atrevo también a decir, de Marco, ahí nació disculpa esta que otra. te interrumpa, pero ¿Sí? ya estamos sobre el tiempo y más Perfecto. bien quisiera que también si Ana quisiera responder a la misma pregunta, creo que ya hay una más. Ah, muchas gracias. O Sí, porque es la ya misma. estamos a punto de cerrar. Es un tema Por realmente supuesto. apasionante, pero ahora mismo estamos con un poquito de limitación del tiempo. Más Lo bien, entiendo Ana, no sé si perfectamente. tuvieras que comentarnos algo. Hola, Ana, ¿estás por ahí? Bueno, ok. Bueno, Marco, no sé si quisieras decir unos 2 minutitos, algo para ya finalizar tu intervención. Muchas gracias. Eh, bueno, comentarles que en definitiva todo este cambio de la economía digital es muy importante ver cómo los países en este minuto están adoptando algunas medidas unilaterales. La medida que adoptó Chile es una medida unilateral, ¿ya? No es un acuerdo multilateral, que es lo que está buscando el plan BEPS de la OCDE, el plan de acción número 1, ¿ya? Que lo que busca finalmente es establecer cómo gravar los impuestos, ¿no es cierto?, de todo lo que corresponde a la economía digital. Cuando digamos economía digital, estamos hablando también de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, de la robótica, de las criptomonedas, del fintech, ¿no es cierto?, que está ahí, estamos hablando de las empresas, ¿no es cierto?, financieras, el DeFi, vamos a ver cómo se va a ir regulando el DeFi, ¿no es cierto?, que corresponde, ¿no es cierto?, a las mismas empresas financieras descentralizadas, y esto no es menor, porque obviamente todo este tema de la criptomoneda, los bitcoins, se fueron creados, entre comillas, para aquellos acreedores, ¿no es cierto?, que no pueden acceder al sistema de beneficio y de crédito por los bancos e instituciones financieras normales. Por lo tanto, se podría hablar de un grado de informalidad, entre comillas. Sin perjuicio de ello, creo que es una economía que debe seguir creciendo. Hay que regularla, sí. Por ejemplo, en Colombia tienen el sistema Sandbox, que es el sistema de regulación para todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, el tema del fintech, ¿no es cierto?, del crowdfunding, de los préstamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido es importante señalar que el modelo económico puede estar siendo quizás, si bien está cuestionado, yo creo que está cuestionado el modelo económico, este tema de las criptomonedas está muy relacionado con la emisión, ¿no es cierto?, de criptoactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que por otro lado, la emisión del dinero es un gran cuestionamiento, es como un paralelo entre la emisión del dinero que están facultándose, no sé, facultados, perdón, los bancos centrales, versus este nuevo sistema de la economía, que si bien, como algunos dicen, esto genera muchos problemas, ¿no es cierto?, de lavado de dinero,
También me permito decir que en bancos formales también existe el lavado de dinero. La gran diferencia entre uno y otro sistema es que obviamente uno no está regulado, en cambio el Banco de Instituciones Financieras sí está regulado. Para el lavado de activos financieros opera, ¿no es cierto?, las normas de compliance. Entonces también hay que mirar cómo, de qué manera este nuevo mundo, ¿no es cierto?, las fintech, este nuevo mundo de inclusión financiera de las fintech, que yo creo que eso debe ser, va a ser importante, ¿no es cierto?, el transitar y empezar a regularlo, pero no tener miedo, ¿ya? De hecho, en Chile el Banco Central va a emitir criptobonos, con eso les digo todo. En Chile ya desde el año 2016 están trabajando con una malla, ¿no es cierto?, de cripto en todo lo que corresponde a la parte de energética. Entonces, esto vino para quedarse, hay que regularlo, estoy de acuerdo, no hay que normativizarlo, creo que todavía no es tiempo, hay que dejar que esto crezca, y en ese sentido es importante las medidas que esperamos que la OCDE se pronuncie este año, 2021, va para allá, es lo que yo he escuchado, ¿no es cierto?, y compartido con algunos colegas de política económica, perdón, política de la administración, del Centro de Política de Administración Tributaria de la OSD, colegas que participan ahí, hemos conversado y esto va en un desarrollo y que esperan ya quedar zanjado este año 2021, si vamos a ir por un acuerdo multilateral, y nada es casualidad que hoy día se esté hablando, ¿no es Marco, cierto? creo que ya pasó el tiempo. Sí, correcto, cierro. Nada es Sí. casualidad que hoy día se está hablando de un impuesto corporativo del 15% a nivel global. Entonces, creo que para allá vamos, a acuerdos multilaterales, y veamos cómo nuestros países emergentes pueden ser, ¿no es cierto?, llevados de una misma línea, ojalá no golpeados tampoco por este mensaje. Le agradezco muchísimo el tiempo a todos ustedes, también a los colegas que organizaron este evento. Muchas gracias, Iván. Muy agradecido, Cristian, también, no se me veo por ahí. Y ahora está con Ana Triana también. Si es que quiere decir algo, Ana. ¿Ah? Sí, Gracias. Ana, más bien, si quisieras comentarnos algunas palabras ya para terminar. Cristian, muchas gracias. No, encantada de haber participado en este panel, haber compartido un poco lo que es la experiencia colombiana, de pronto pues no de una forma tan amplia como lo hizo Marco, pero, pero sí pues es el camino que que hemos recorrido en Colombia. Hay mucho por caminar, hay mucho por hacer, sobre todo lo que hablábamos al principio, que es realmente que las grandes multinacionales tributen y que no sean los consumidores quienes lleven a cargo ese impuesto, y pues que se haga así, de esta forma más inequitativo y más eh, regresiva la carga tributaria. Como lo decía Marco, ya finalizando, pues está en discusión en la OCDE estos dos pilares. Pienso a mi juicio personal de que el que más le favorece a Latinoamérica es el pilar 1, porque realmente así tributarían las grandes multinacionales, que son los que hoy por hoy, incluso con pandemia, no se vieron afectados. Por el pilar 2, obviamente, lo que haría es encarecer los servicios para el consumidor. Entonces, no, eso es, digamos, mi cierre. Muchas gracias, Marcos, por tu compañía en este panel, y muchas gracias al, al Meet por la invitación. Ok, muchísimas gracias para ambos, para Ana y también para Marcos. Y ya con eso vamos a cerrar el día de hoy, este interesante panel, y más bien agradecerles a ambos. Y lo que quiero hacer es recordarles que para la siguiente sesión, que va a ser el día lunes 21, dentro de una semana, a esta misma hora, estaremos con Santiago Sbalviani, que nos dará una introducción a los criptoactivos y a las técnicas de inversión y fintech. Entonces, agéndenlo, reserven esa fecha y nos vemos el siguiente día, lunes a la misma hora. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos, muchas gracias Chris por la organización y nos vemos la siguiente semana. Sí, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Marcos y Ana. Voy a responder algunas preguntas que son de logística de organización, que están haciendo en chat. Sobre el tema de los videos y las presentaciones,
Los videos van a ser subidos en nuestras redes sociales de Hub Uyo. Entonces, les invitamos a seguirnos, @Hub Uyo de Quito. Y aparte, las presentaciones serán enviadas al final. Los facilitadores nos han ayudado con esas presentaciones, entonces será entregada. El otro tema de la asistencia. La asistencia, nosotros les pasamos un link de Zoom. Ustedes al registrarse ya cuenta como un punto de asistencia. Segundo, estamos monitoreando siempre la lista de asistencia, entonces ahí sabemos quiénes personas asisten y quiénes no. El 70% de la asistencia será tomada en cuenta para certificar, que son casi 3 a 4 sesiones. Entonces siempre se aprueba con el 70%, entonces ya será el requerimiento. Los certificados serán entregados después de la quinta sesión, que nos tomaremos una semana, como saben, para poder realizarlos y se les enviará. Igualmente, Marcos y Ana tendrán su certificado de facilitación, les agradecemos bastante. De ahí, más preguntas, creo que son las mismas. La asistencia, nosotros simplemente siempre mandamos un correíto, estén atentos a ese correo, llenen el link y ya estamos. Y aquí siempre estamos checando. ¿De cuántas horas se considera el curso? Son 5 sesiones, son de 1 hora por curso, llegaremos a las 6, tal vez. Bueno, luego lo podemos revisar para el tema de certificados. Y si alguien no puede conectarse, como nosotros comprendemos, incluso estamos en época de fútbol, y lo sabemos, entonces se va a dar el 70%. O sea, unas falta se puede. De ahí más tal vez ya no se puede. De ahí, por favor, les pedimos siempre atentos a su correo. De este link, el de esa sesión, va a servir para las demás sesiones. No la vamos a cambiar. Hicimos un único cambio por una cuestión del Zoom esta semana, pero lo seguiremos manteniendo para las siguientes. Entonces les pedimos que lo guarden. Igual siempre estoy mandando recordatorios los días jueves, viernes y lunes. Entonces, estar atentos a esas comunicaciones. Y listo, nada más. Creo, si no hay más preguntas en temas de organización, creo que nos despedimos. ¿Sí es?